presidente del Cabildo, Antonio Morales, y al escritor Daniel María, agradecerles su presencia aquí. Agradecemos también a los medios y gracias al público por haber venido, por haber acudido a este acto, a esta presentación. Así que les dejo la palabra al alcalde, Óscar. Muchas gracias, Agustín, señor presidente del Cabildo, Daniel. Señoras, señores, muchas gracias, como ya decía Agustín, por acompañarnos en esta presentación, en esta reedición. Yo casi que me voy a centrar exclusivamente en la importancia de la fecha, porque después de muchísimos años de trabajo más en segundo nivel, en el sótano, en las entrañas de lo que es toda la obra de Orlando, durante muchísimos años, como digo, por fin la Asociación Cultural Orlando Hernández Martín plantea un plan de trabajo que hace realidad la ilusión de la familia. El acuerdo en su momento que se adoptó entre los representantes de la familia y el Ayuntamiento de Agüimes, de crear ese espacio de encuentro, de debate, de defensa de la cultura, de la literatura y de la figura de Orlando como personaje destacado en el municipio de Agüimes y en el mundo de la escritura en Canarias. Yo creo que es importante que ese proyecto de trabajo que coordina Agustín con el resto de miembros aquí presentes que forman parte de la asociación manifiesten esa parte más visible, más pública, con la presentación hoy de esta edición, como era el compromiso, y además también con la presentación de la página web. Supone un espaldarazo a ese objetivo final de tener presente de forma permanente a nuestro escritor, a nuestro hijo predilecto, de forma permanente en el municipio de Agüimes. Por lo tanto, en nombre de la corporación, en nombre del ayuntamiento, darles las gracias, como ya dije la vez anterior, al apoyo de la familia, pero evidentemente al trabajo de la asociación por poner de relieve que los compromisos que se adquieren se van cumpliendo y ese plan de trabajo se va desarrollando. Muchísimas gracias y a seguir en esta línea de incrementar, ¿no?, esa presencia con más eventos, más actos, más hitos significativos de la importancia del escritor y hijo de la Villa de Agüimes. Muchas gracias. Amigos y amigas, es un placer estar aquí y luego hago mía las palabras de Óscar, ¿no?, que hoy estemos aquí en el 25 aniversario de su fallecimiento y además viendo cómo ese viejo anhelo que teníamos desde siempre, ¿no?, de recuperar su obra, de reeditarla y de devolver a la sociedad gran canaria la literatura de un hijo predilecto de Agüimes, pero sin duda de uno de los escritores, el primero de Agüimes, que ha ocupado una página importante en la literatura canaria, que hoy, bueno, podamos recuperar esa obra y que pueda llegar a los jóvenes, a las nuevas generaciones de hombres y mujeres de esta tierra. Yo creo que hoy, más que en los momentos en los que Orlando se peleaba de un activismo cultural en el que tocaba muchísimos palos de la literatura, la narrativa, el teatro, la poesía, esa parte de la lengua y el habla canaria, el dialecto de nuestra tierra, que también él supo interpretar como nadie, siguiendo la estela de Pancho de Vera. Yo creo que hoy está más reconocido que nunca. Yo creo que hubo un momento en los que ciertas capillas culturales, élites editoriales, un mundo de la cultura en manos de determinados sectores que lo controlaban todo, y él era un hombre libre, él no se ataba con ningún poder cultural de la isla. Yo creo que hoy, liberado de ese yugo, yo creo que Orlando tiene un reconocimiento extraordinario y en el ámbito de la literatura y la creación canaria. Y a mí me parece que efectivamente, aunque hemos ido a golpito, pero yo creo que se ha ido consiguiendo afianzar esta asociación que mantiene y recupera su legado y que impulsa, como lo estamos haciendo hoy, como se está haciendo hoy, como lo están haciendo hoy, la obra y la memoria de Orlando. Para el Cabildo de Gran Canaria, luego es un placer, y agradezco a Franci que pensara en que pudiéramos colaborar del primer
momento que a esto le sigan otras ediciones y la recuperación de esa parte de su obra. Y quiero decir que estamos ante una obra, Agustín y David hablarán más de ella, yo traía aquí un texto para hacer algunas interpretaciones, pero yo creo que estando como estamos entre amigos, yo creo que mejor hablar así desde el corazón. Yo creo que Catalina Parr marca un antes y un después en la literatura de Gran Canaria. Es verdad que Orlando tenía un conocimiento profundo del mundo rural y eso lo trasladó a muchísimas obras también del teatro costumbrista, pero también era un hombre que estaba al tanto de las nuevas corrientes culturales que llegaban a nuestra isla y vemos cómo hizo un teatro extraordinariamente innovador, incluso profundizó en ese campo de la poesía de vanguardia. Pero Catalina Parr supo interpretar la sociedad isleña de aquel momento, una sociedad en transformación. Habían dos mundos opuestos en nuestra isla, el de la ruralidad, el del interior de Gran Canaria, y una sociedad que se abría al turismo, al Puerto Franco y que empezaba a experimentar libertades hasta ahora no vividas en nuestra tierra. Y Orlando la supo interpretar como nadie, ¿no? Esa cultura de las libertades sexuales, ideológicas. Era un hombre conservador, pero nunca perdió esa visión cosmopolita de la sociedad y del mundo en el que vivía, ¿no? Y la supo interpretar. Esa novela fue un hito y marcó después las trayectorias para muchos escritores de nuestra isla, ¿no? Porque rompía con ataduras formales, incluso y con ataduras ideológicas. Él incluso tuvo miedo en un momento a publicarla porque sabía que se enfrentaba con la censura en aquellos momentos de transición. Pero bueno, afortunadamente hoy tenemos una gran obra de un gran escritor con nosotros. Les animo a la asociación a seguir reeditando su obra, seguir trasladando a las nuevas generaciones el legado de un gran escritor gran canario, y que hoy vemos además cómo en determinados lugares de España, hablo por ejemplo de Chueca, ¿no? Se interpretan determinadas realidades y se crean a partir de ahí mundos paralelos o mundos dentro de un mundo, del mundo, digo entre comillas, ¿no? Que la gente considera el normalizado, pero que al final forman parte de una cultura que nos enriquece y que es plural, y que Orlando supo captar esa sensibilidad e interpretarla y trasladarnos a todos en momentos en los que era más difícil hacerlo. Tanto de edad, es un placer agradecerle a la familia, a la asociación, al ayuntamiento, desde luego a Agustín, porque yo creo que Agustín ha sido fundamental también en esto, en poder rescatarlo todo y poder hoy ofrecer esta edición, preciosa edición por otra parte, de Catalina Parr. Muchas gracias. Es joven, pero tiene varios premios ya a su haber. Ha escrito varios libros de poesía, tiene también algunas novelas, también es investigador, así que le damos las gracias por venir aquí, por estar en esta presentación con nosotros y con Orlando, porque él es de La Gomera, pero viene de Tenerife, ¿no? Sí, así es. O sea que expresamente para la presentación. Gracias, bueno, Daniel María. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Agüimes y a la Asociación Orlando Hernández. Para mí es súper emocionante compartir hoy este momento. Lo que yo quiero compartir con ustedes es, digamos, mi vivencia personal como escritor y como lector en compañía de Orlando, ¿no? Orlando y yo no nos conocimos personalmente, no tuve esa suerte, ese placer, pero considero que Orlando es para mí una madre literaria. Y explico por qué. Verán, yo hace mucho tiempo que me especialicé en la literatura LGBTIQ+, porque soy una persona LGBTI y un escritor LGBTI. Y siempre he tenido el convencimiento de que si Truman Capote no hubiera sido un hombre gay, no hubiera escrito la literatura que escribió, la que lo ha hecho universal. De la misma manera que si Camilo José Cela no hubiera sido un hombre heterosexual, no hubiera escrito la literatura que escribió.
Es más, cuando yo leí La colmena en la universidad, me encontré con un personaje que es la fotógrafa, que es un hombre gay, que Cela lo traza en la novela desde la mirada de un escritor heterosexual que no conoce realmente lo que significa ser un hombre gay en plena dictadura militar. De tal manera que cuando yo descubrí Catalina Park, por primera vez en la literatura canaria, me sentí representado. Sentí que esa literatura me narraba, que Orlando de alguna manera también contaba mi historia. Porque yo me sitúo en el contexto de Orlando, y decía antes el presidente que Orlando llegó a tener miedo de publicar la novela. No me extraña. No me extraña si la novela se publica en junio de 1975, con un dictador moribundo pero vivísimo. ¿Cómo no iba a tener miedo cuando le estaba dedicando gran parte de la novela a todo el lumpen de la ciudad de Las Palmas? Es decir, a las prostitutas, a las travestis, a los gays, a los vendedores ambulantes, a los traficantes de droga. Escribir una novela y publicarla en junio del 75, dando luz, arrojando luz sobre estas realidades y estas vivencias, es un hito absolutamente en la novela canaria y en la narrativa en español. A partir de ahí, yo fui descubriendo un Orlando Hernández que, como decía, me narraba y me daba un lugar en el mundo también. Y es difícil encontrar un lugar en el mundo cuando la literatura que lees y que estudias no te cuenta. Por eso, para mí es súper emocionante, y lo digo de corazón, estar hoy en la reedición de Catalina Park. Cuando yo he leído la edición de Plaza y Janés tantas veces, y tengo muchísimas ediciones porque tengo varias dedicadas por él, porque las he comprado y las he robado, lo confieso, que las he robado de varias bibliotecas porque estaban dedicadas por él. Ha sido una historia de amor con Orlando durante muchos años. Tuve la suerte, la inmensa suerte de que Francis me permitiera acudir, ver el fondo, que está muy bien custodiado por el ayuntamiento, porque yo he visto fondos de escritoras y de escritores, y este está muy bien conservado. Y cuando entré y me encontré con los objetos personales de su casa, con sus cuadros, había un retrato pintado por Juan Gopar, que yo cuando lo vi dije, la hostia, esto lo tenía Orlando. ¡Wow! Miraba igual que miraba yo. Para mí es muy emocionante, es tremendamente emocionante, después de estudiar tanta literatura canaria, sentir que Orlando vuelva a estar más vivo que nunca, ¿no? Yo creo que ¿se puede hablar de valentía? Sí, también se puede hablar de valentía, pero forma parte de su propio activismo. Decía Antonio que era un activista cultural, por supuesto, y además yo creo que Orlando entendió que la cultura era el vehículo a través del cual él podía hacer su propio activismo político, como persona disidente, fuera de la heteronorma y dentro de una dictadura militar. Y lo hizo en pleno 1975. Sigue siendo una heroicidad. Si tenía miedo, la primera tirada fue de 8.000 ejemplares. Por lo tanto, estamos hablando de un verdadero hito. Pienso en ese Orlando que cuando publica la novela le está dando voz a personas marginadas, oprimidas por el sistema, que en ese momento en el que se publica la novela se arriesgaban a ser condenadas a 5 años de internamiento en prisiones o en manicomios por ser maricas, por ser travestis, por ser bolleras, por ser prostitutas, por ser gigolós, porque también es interesante que habla de la profesión del gigoló, habla de las prácticas sexuales entre hombres cuando llegan los marineros al parque de Santa Catalina y se dejan seducir por chicos gays. Toda esa historia de la disidencia canaria, créanme que es un absoluto hito, un absoluto hito. Por eso quería compartir esa mirada, porque Orlando nos permite hablar del Orlando dramaturgo, del Orlando que es investigador, que se interesa por la etnografía lingüística, por la cultura popular en Canarias, por el carnaval, un Orlando narrador, un Orlando poeta, un Orlando colaborador en prensa, un Orlando radiofónico. Son muchos los Orlandos que existen. Y a mí me apetecía mucho hoy reivindicar, porque a veces es complicado, reivindicar la figura del Orlando activista, disidente, del formidable escritor que dio voz a muchas personas marginadas
y que probablemente sin saberlo y sin pretenderlo hizo historia en la literatura canaria. Por eso, insisto, es un escritor formidable, pero para muchas personas además es una hermana mayor, una madre literaria, y por esa razón sé que vamos siempre a salvaguardar su memoria y su legado con mucho amor, con mucho respeto y con mucha admiración. Yo estoy muy contento de en su pueblo darle las gracias. Gracias, Orlando. Gracias, Daniel María. Bueno, ahora les voy a hablar yo. Lo primero que tengo que decir es agradecer a las instituciones públicas que han participado para la reedición de la novela y de la página web, que vamos a ver ahora mismo. Así que tanto al Ayuntamiento, Óscar, y al Cabildo, Antonio, pues gracias por eso, al editor por participar también en la edición, sin la cual no habría libro, lógicamente, a Francis, que trabajamos ahí continuamente por llevar a cabo la ilusión de la asociación, a los asociados, por supuesto, y bueno, a ustedes que han venido aquí y a la familia, claro, cómo no. Yo les voy a presentar, lo primero es la página web que acabamos de terminarla y ya se puede ver, está en público. Esta es la página web y este es el logo, como ven. Me van a permitir un momento. Aquí tienen, antes de la página web les voy a decir los objetivos que hemos realizado. La asociación se registró en diciembre de 2021, pero cuando teníamos todo el papeleo arreglado, correcto, y nos poníamos en marcha fue prácticamente en el mes de marzo de este año. Así que de marzo hasta ahora lo que hemos hecho ha sido pues la relación de la asociación con el Ayuntamiento, con el Cabildo, con el Instituto Canario de Desarrollo Local, con la Universidad de Las Palmas. Yo el martes tengo una reunión con un profesor de literatura porque queremos hacer unas jornadas para el año que viene y si pueden ser, pues que sean de un periodo anual o bianual, en donde las jornadas se desarrollen aquí de literatura y de habla canaria. Y por supuesto con la Academia también Canaria de la Lengua. Ahora les diré por qué. La presentamos al pueblo de Agüimes, la asociación, porque la asociación en sí, el pueblo de Agüimes, sin Gran Canaria, pues no tendría sentido ni tendría valor, igual que si no fuera la figura de Orlando. Hicimos la ofrenda floral y literaria el 2 de mayo de este año. Hicimos la creación del logo y de la imagen corporativa, el diseño y la creación de la web y la nueva edición de Catalina Parr. La difusión de Orlando Hernández, han hecho un audiovisual, la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife. Vinieron aquí sobre una serie de escritores canarios y estuvieron grabándonos sobre Orlando y su obra. Y este audiovisual pues estará puesto en diciembre o en enero de 2023, en enero de este año, en diciembre de este año, en enero de 2023, a disposición del público y en la propia página de la Biblioteca Pública del Estado. Y luego se ha enviado un escrito al viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural para que se dedique a Orlando Hernández el Día de las Letras Canarias de 2024. Eso es hasta ahora todo lo que hemos hecho, desde marzo hasta aquí. Bien, les voy a presentar entonces estos dos proyectos de la página web y de Catalina Parr. Aquí lo teníamos. Bueno, esta es la página web, la página inicial. Aquí tiene una sección que es el autor, donde está desarrollada en biografía, el autor en el panorama artístico de Gran Canaria, la trayectoria literaria de Orlando, los premios y nombramientos honoríficos y la bibliografía que hay hasta ahora. Bibliografía de las obras que publicó él. Hay más obras que él hizo, creó, que no se han publicado y que la asociación se propone publicar. Y además hay más obras en todos los géneros, o sea, en poesía, en narrativa,
en teatro, etc. Voy a pinchar en alguna de ellas para que lo vean. Y aquí está Isora, de la empresa Inventia, que entre ella y yo hemos formado ahí un equipo, yo enviándole cosas y ella pues poniéndolas en la página web, ¿no? Así que Isora, cuando tú quieras y te apetezca, pues también participas y comentas alguna cosa sobre la página web. Bueno, aquí por ejemplo tienen la biografía, una biografía de Orlando con imágenes, la casa mental, que va desarrollando. Aquí tienen el autor en el panorama artístico de Gran Canaria. Como ha dicho Antonio Morales y Daniel María, un activista, creo que no hay una persona en el siglo XX que haya sido tan activista cultural como él, no solamente en Gran Canaria, o sea, en Canarias, porque, vamos, participó, elaboró, creó tantos eventos que me parece increíble, ¿no? Bueno, aquí tienen, este es el homenaje que le hicieron, por ejemplo, a Saulo Torón, ahí está Orlando, entre otros, pero participó en homenajes a Pérez Galdós, a Alonso Quesada, etcétera, etcétera. La trayectoria literaria, desde la dramaturgia, fotografías de los libros. La ventana es una obra vanguardista, igual que esta, que juega al tenis con las galaxias. El hechizado, un drama histórico. Catalina Parr, cuando se publicó. Máscaras y tierra, será la propia edición que haremos, nos hemos propuesto para hacerla para enero, de esa obra. Claridad doliente, la poesía, y a la fiera amada, poesía también. Los decires canarios, en cuanto a al aspecto de investigación, a su perfil de investigador, ¿no? del habla canaria, o de fiestas de Canarias, o de Carnaval de Gran Canaria. Bueno, aquí por último tienen premios y nombramientos, lo tienen por años, tiene unos cuantos. Aquí está cuando se le hizo el hijo predilecto de Orlando, y aquí en el barrio de Arvejales, en Teror, que le dieron la calle al escritor Orlando Hernández, una de las calles del barrio. Aquí tienen la bibliografía también de Orlando, y también tienen los estudios que se han hecho sobre Orlando. En Mediateca, aquí tenemos imágenes que iremos subiendo, hemos subido unas cuantas, iremos subiendo más. Aquí, bueno, pues acompañado, pues aquí si tocan la imagen verán el texto, está acompañado ahí con César Manrique, está Antonio Gala aquí, está Pepe Damaso, está es Orlando, aquí está Aquilino Saavedra, etcétera, etcétera. Aquí está con la pintora, con Graciani, por ejemplo, con Carlos Morón, etcétera. Aquí está aquí con Aquilino Saavedra y con Gloria Fuertes, en Málaga, donde a él le dieron un premio de teatro. Imágenes de libros, firmando ejemplares. Ahora les comentaré un poco de Catalina Parr. Aquí tiene cartelería de obras, y aquí una imagen de la ofrenda floral que hicimos. En esta mediateca también pondremos vídeos, aquí ya hemos subido un vídeo, también pondremos algunos vídeos de él o de algunos fragmentos de sus obras teatrales. Aquí también pondremos una sección dentro de esta que será de grabaciones de sonido.
alguna de las grabaciones de los programas de radio que hizo, pues también los pondremos. Aquí es la asociación. Bueno, pues, en fin, quién forma la asociación, los cargos, los fines de la asociación, que todo el mundo pueda saber de forma pública cuáles son sus fines, los proyectos anuales. Aquí hemos puesto el de este año. Aquí en la asociación tenemos una solicitud de alta, así que les animo, ahora aprovecho. Aquí pueden rellenar los datos y enviarlo y formar parte de la asociación. Este es el fondo artístico de Orlando Hernández, su patrimonio. Aquí tenemos todo, bueno, una parte de su patrimonio. Aquí tiene una sección para ver todos, aquí tienen clasificado por dibujos. Aquí si pinchamos en uno de los dibujos, pues por ejemplo este mismo, aquí nos aparece un texto: el diseño de vestuario, boceto, traje de personaje para la obra Tierra de Cuervos. Este es un boceto de Carlos Moro, un dibujo que hizo él, ¿no? Bueno, tenemos aquí también la sección de esculturas y exactamente igual, talla en piedra verde, el año, las medidas y el autor, de Luis Montul. Los óleos, aquí tienen los óleos de sus cuadros. Igualmente, pues cuando pinchamos, pues aparece el autor, un óleo sobre tabla, el año y las medidas. La casa museo, la historia de la casa, ahí la imagen y esta historia, una historia familiar, porque la casa que pertenecía a su primo hermano, ¿no? Y que se la vendieron los... Bueno, aquí tienen la historia de la casa museo. Bueno, aquí servicios, esto y el contacto está sin desarrollar, hemos puesto, pero aquí ya pondremos las actividades culturales que se hagan en la casa, biblioteca, en fin, lo que se vaya haciendo en la casa museo. Aquí el contacto, aquí tenemos el correo electrónico de la casa museo, aquí pondremos el horario cuando ya esté abierta, una vez que se ejecute el proyecto de puesta en valor de la casa museo. Aquí tienen el plano, ¿no?, para cualquier persona que quiera acercarse, sea de fuera de la isla o de la isla y quiera ver dónde está exactamente. Aquí los eventos que vaya haciendo la asociación. En este caso, pues este, ¿no? Que es el que hemos... Pues esta es la página web, que espero que, en fin, que les haya gustado. Dejamos lo de la página web y pasamos a Catalina Park. Bueno, Catalina Park, este es el texto mecanografiado. Quería que lo vieran porque siempre hace ilusión que vea uno el texto en el que ha trabajado el autor, ¿no? Pero es que Catalina Park es un poco sorprendente, ¿no? Es un poco... mantiene algunas cosas ocultas. Por ejemplo, el prólogo que le hace Jesús María de Rozamena, escritor, guionista, director de cine, dramaturgo, bueno, es un escritor vasco. Este hombre era amigo de Orlando, venía de vez en cuando a Gran Canaria, le gustaba Gran Canaria y era un miembro participante de Catalina Park, de la Plaza de Santa Catalina, ¿no? Entonces, él hizo el prólogo y el prólogo está firmado lo hizo él en 1972, unos días antes de morir. Con lo cual, si el prólogo lo hizo en 1972, que es cuando él fallece, esta novela estaba escrita antes. Esta novela estaría escrita
yo pienso que sobre el año 1971-72, con lo cual hasta el año 75 es que no se decidió él a publicar por esos miedos, porque, decir, había huelgas sindicales, UGT y comisiones obreras eran sindicatos ilegales y tenían más fuerza que los sindicatos verticales, en fin, esos últimos años, ¿no?, de franquismo, y claro, esa novela es rompedora en todos los aspectos morales, normas de la sociedad de la época, ¿no?, de la sociedad oficial de la época. Entonces, bueno, así que debió estar escrita antes, que a mí me sorprende un poco, porque en 1970 resulta que estrena Prometeo y los hippies, en 1971, entre otras, obra vanguardista. En 1971 estrena La ventana, en 1972 estrena otra obra de teatro, Con los puños frente al sol, también en contra de un dictador, y así sigue, y digo, cuando tuvo tiempo para escribir la novela, porque en 1973 se va 6 meses de ruta por España, con Paco Acosta, un actor, van los dos, como los juglares prácticamente, ¿no?, de la Edad Media, se van de ruta, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a estrenar 2 obras, El encuentro y Zarandajas, y a representarlas. Y así estuvieron hasta Madrid, y terminaron en Madrid, que la representaron allí. O sea que yo pienso que debería estar escrita en el 71-72, puesto que el prólogo lo hace Jesús María de Rozamena, como les digo, y él fallece en ese año, pero se publica en 1975. Cuando se publica, pues resulta que se editan 8.000 ejemplares, se mandan a Gran Canaria 500 ejemplares, a Gran Canaria y Tenerife, y en 2 días se agotan. Bueno, tienen que mandar la editorial al cabo de unos días más ejemplares. Esto es en junio de 1975, en septiembre tienen que sacar otra edición porque se han agotado los 8.000 ejemplares, y con lo cual la obra es un éxito comercial. Lo llevan de ruta, la editorial Plaza y Jané lo lleva de ruta por Madrid, Barcelona, etcétera, para que presente la novela. Y aquí, bueno, está la edición de 1975, esta la que hemos hecho nosotros ahora, y está Orlando firmando en 1975, aquí en Galerías Preciados, en Gran Canaria, firmando ejemplares de esa novela, de Catalina Parr. Y les he puesto algo de prensa, aquí tienen las flechas indicadas, que hablan sobre Catalina Parr. Unos cuantos, he seleccionado unos cuantos. O sea, durante todo el semestre, el segundo semestre de 1975, estuvo saliendo en la prensa Catalina Parr y Orlando Hernández. Algunos con elogios y otros pues a su pesar. Me parece que da envidia cuando uno tiene éxito, ¿no? Y bueno, pues yo les digo, he seleccionado unos cuantos ejemplares de la prensa de la época para que se hagan una idea, ¿no? Hablan sobre él, sobre Catalina Parr, y también continuamente le hacen entrevistas. Aquí tienen otra. Aquí debajo les pongo el Diario de Las Palmas, el Eco de Canarias. Aquí tienen otros 2 de la provincia. Aquí está Orlando Hernández, novelista de ahora. Bueno, formaba dentro del grupo ese de esa generación que se llamó la nueva narrativa los años 70 en Canarias, que por fin a autores canarios ya se oían y se publicaban a nivel nacional, ¿no? En 1976, Tico Medina, el presentador de Televisión Española, pues le hace una entrevista a Orlando, se lo lleva para allá. Ya Tico Medina había publicado un artículo sobre Catalina Parr en ABC y después lo publicó en la revista 10 Minutos. Y en el año 76 se lo lleva a Televisión Española y le hace una entrevista. Aquí tiene también más fotos firmando.
Aquí le he puesto de la época 3 periódicos del año 72, 73, cómo el turismo era un elemento fundamental en los medios de comunicación, cómo salía, en fin, Pilar para la Paz. Aquí hay cartas al director de la Plaza Santa Catalina, dando propuestas o pidiendo un poco más de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Y los problemas también, ¿no?, del turismo. Aquí esta es una revista que es Costa Canaria, era una revista de información turística. Esta página de la izquierda que ven ahí está en alemán y esta página está en español. Y aquí salen unas imágenes de la Plaza Santa Catalina, Catalina Park, unas imágenes de la época, de este año. Aquí sale también una fotografía de 1973, de cómo era donde estaba situada la plaza. Y aquí aparece pues Orlando Hernández con Lolita Pluma. Bueno, pues con lo cual, pues sí que tuvo éxito. No es que lo diga yo, sino que lo dice la prensa de la época, lógicamente. Desde luego, si leen la obra, pues Catalina Parr es impresionante, no solamente por el contenido, sino cómo está escrita la obra. Digamos que tiene su estilo en esta obra es lo que se llamó fragmentarismo, que es lo mismo que aplica Valle Inclán en las comedias bárbaras. Da una característica, un rasgo peculiar del personaje, no lo desarrolla y luego a lo largo de la obra va dando otra característica del personaje y así va creando el ambiente y el clima propio de la obra. Bueno, hay referencias a escritores, pintores, músicos, artistas, continuamente, que forman parte de los personajes de la obra. Por supuesto, a la música, canciones, a Bob Dylan, aparecen versos de canciones de Bob Dylan, hace referencia a los Beatles, a los Rolling Stones, etc. Utiliza analogías históricas o religiosas para configurar el comportamiento de los personajes. Usa metáforas o símiles de la naturaleza para describir la esencia de un personaje. Hace un juego creativo de calambur. Calambur es el juego creativo que juegas con las sílabas, cambiando las sílabas de una palabra, pues haces que te sugiera una serie de cosas, una serie de emociones o una serie de imaginaciones sobre ese personaje. Por ejemplo, hay dos personajes en la novela, dos mujeres que se dedican a prostituirse. Dos mujeres jóvenes se dedican a prostituirse, pues lo han decidido así, ya está, a punto. Así aparecen en la obra. Entonces, estas dos mujeres son dos prostitutas de la capital, y dice Orlando, de la capital. El juego. Y se producían una serie de sucesos. Pero como el canario sesea, la fe es ese. Y entonces en vez de suceso se convierte en suceso. Su sexo. Bueno, pues es decir, todo ese juego creativo de la obra se va produciendo de una forma continua, no solamente en ese aspecto, sino en el uso, como les decía, de metáforas o de referencias religiosas, incluso históricas, para configurar ese comportamiento o las acciones o el carácter propio de los personajes. Bueno, toda esa relación que decía Daniel María, todos ahí quieren ser en Catalina Park. Es el lugar de la libertad, es el lugar donde puedo ser yo lo que quiero ser y puedo hacer yo lo que quiero hacer. Y no solamente son esos personajes, están artistas, pintores, escritores. Orlando está en la novela, es un escritor, se llama Ricardo Peña.
Su amigo Arozamena también está. Es decir, hay algún personaje ahí que coló y que esos personajes sabían que estaban ahí. Y bueno, también hay una serie de personajes marginados, de aquellos que necesitan el afecto, el cariño, pero no lo tienen. Y no lo tienen tampoco en Catalina Parr. Y la tragedia también aparece. También aparece la violación, también aparece el suicidio, etc. Y los problemas que plantea la novela pues son problemas que no son de la época, son de la época y siguen siendo problemas de ahora. De todas las transformaciones sociales y culturales que se van produciendo. El enfrentamiento entre dos generaciones, la generación de posguerra y la generación de los jóvenes de los años 60 y 70. Ese enfrentamiento, aparece la píldora, el anticonceptivo, en fin, pues todo eso está en la obra. Y luego, por supuesto, y para terminar, el léxico. Bueno, los diálogos de los personajes de los jóvenes aparece ese léxico de Germanía. El léxico de Germanía es el léxico del ladrón, del kinky, ¿no? Ese léxico pues va apareciendo en la obra en los diálogos de los jóvenes y también esos modismos juveniles, esas expresiones, ¿no? De chachi, o el talego, o vamos a ir al talego, ¿no? O vamos a fumarnos un petardo, etcétera, ¿no? Y también aparecen canarismos, el solajero, el bochinche, papa frita, que es un personaje, el salsete, choni, serfule, etcétera. Y también hay un léxico culto, más culto, digamos, que es los diálogos que hay entre los artistas o los escritores, ¿no? Y ahí hay una distinción. Así que no es una novela de un personaje, es una novela de colectivos, de homosexuales, de lesbianas, de prostitutas, de escritores, de pintores, de gente que quiere ir allí porque quiere ser y allí le dejan ser, ¿no? Pero también, como les digo, pues tiene las pinceladas de la tragedia, ¿no? En varios personajes. Tienes fragmentos en los que uno se ríe mucho, muy graciosos, pero también tiene fragmentos también dolorosos, y trágicos. Esperamos, bueno, haber despertado otra vez más el interés en releer esta tercera edición del año 75, como ya decían, en junio y septiembre requerían este nuevo formato, con esta redacción ya adaptada a la normativa de la Real Academia, pero por lo tanto al final es lo que decía yo al principio, ¿no? Se trata de iniciar esa revivencia de la figura de Orlando a través de tu amplísima obra. Hay mucho que hacer, mucho que contar, y por eso quiero felicitar el trabajo de la Asociación Cultural Orlando Hernández. Y cuenten, sin ninguna lugar a duda, con el Ayuntamiento de Agüimes para ello. Gracias. Buenas noches.